habíamos dicho al Señor que donde nosotros estuviésemos, siempre íbamos a tener disponible nuestra casa para lo que Él dispusiere. Ya pues después de muchos años estuvimos teniendo esa reunión en nuestro apartamento casi por 5 o 6 años en Santa Carolina. Pues el Señor movió la nube, y cuando eso ocurrió pues tuvimos la oportunidad de estar en otro sitio, pero éramos en ese momento bastantes hermanos, y el Señor pues nos hizo como un espacio muy pequeño y no fue posible continuar con la reunión allí. Pero el Señor coloca ese momento porque ha ocurrido un mover en la iglesia. Se ha dado esta circunstancia para poder estar aquí. Pensábamos que de pronto no era posible, pero el Señor lo ha hecho posible. El Señor lo ha hecho posible, y nos sentimos contentos de poder servirle al Señor. Es una bendición poder estar, pues poder estar en las cosas del Señor. Es una bendición poder recibir esto que es una manifestación del movimiento del Señor. ¿Y qué es esto que estamos recibiendo nosotros aquí? ¿Qué es esto? Esto que como un grupo que pues pareciese muy pequeño, es algo precioso para el Señor. Y eso que el Señor nos hace ser, porque el Señor nos permite ser, ¿verdad? Es algo que está en el corazón mismo del Señor. Y precisamente en esa circunstancia el Señor me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que somos nosotros? Hemos estado en la reunión de los sábados compartiendo acerca de lo que es un libro del hermano Watchman Nee, que es un libro muy precioso. Ayer comentaba con los hermanos que la obra del hermano era muy atacada porque él mostraba algo que a la iglesia del día de hoy, ¿verdad?, se le parecía como algo anormal. En vez de ser lo que él plantea en el título de su libro, La Iglesia Normal, ¿verdad?, él nos muestra cómo es esa iglesia normal que se origina en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que pareciese, este movimiento que pareciese aquí, pues algo muy pequeño, muy insignificante, es lo que el Señor consideró que era la normalidad de la iglesia. Y por eso Él le colocó ese título a su obra, La Iglesia Normal. Me preguntaba yo, bueno, ¿y por qué tanta extrañeza a lo que es la religiosidad en el día de hoy, que nosotros podamos estar aquí reunidos? ¿Por qué esa situación? Y entonces el tema pues, que me ha llevado a plantear es considerar qué somos nosotros para el Señor. ¿Por qué Él hace este mover? ¿Por qué Él permite este mover? ¿Por qué estamos aquí reunidos en su nombre? ¿Verdad? Y esto a través de lo que el Señor me pudo mostrar, me evidencia a mí que es esto que estamos aquí nosotros haciendo, es algo que al Señor lo tenía en su corazón, ¿verdad? Esa manifestación de las personas que hemos creído en Él es una manifestación del Señor. En la reunión pasada leíamos el pasaje de Mateo 16, 18. Y ese pasaje empezaba en Mateo 16, 13.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, retomando el tema de lo que habíamos hablado en la reunión pasada, ¿verdad? La revelación de Pedro sobre quién es la roca, ¿verdad? No es una manifestación para un hombre, sino para el Hijo del Hombre, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la roca? ¿Quién es el Hijo del Hombre? La pregunta era: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Y Pedro recibe la revelación del Señor, ¿verdad? Pedro recibe la revelación. Pedro dijo: tú eres el Cristo. ¿Y qué será el Cristo? El ungido, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Esa confesión era una confesión para muerte para Pedro, porque eso era blasfemia en el mundo de los judíos de ese momento, ¿verdad? Cuando el Señor dice: yo soy el Hijo del Dios viviente, se lo está revelando el mismo Padre a Pedro, ¿sí? Entonces, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Esa es la revelación sobre la cual se edifica la iglesia. Leamos en Corintios, 1 Corintios 10:4. En el 10:3 dice, 10:3, y eso tiene como contexto pues el hecho de que los judíos, ¿verdad? Atravesando el desierto, todos estuvieron bajo la nube, y dice que todos pasaron el mar, ¿verdad? Y que fueron bautizados en la nube y en el mar. Y dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, refiriéndose al maná. Y en el 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿verdad? Entonces, lo mismo que se le revela a Pedro, lo confirma Pablo, ¿verdad? En Corintios, diciéndonos: la roca espiritual, la roca sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo, ¿verdad? Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. No es sobre otra roca, no es sobre otra base sobre la cual se va a llevar a cabo este trabajo de la edificación de lo que es la iglesia.
nosotros venimos de un contexto judío, ¿verdad? Y en ese contexto judío, ¿qué había en ese momento? El ungido de Yahvé, y él hace un trabajo para el Señor. Él es fiel y digno y él cumple con su trabajo, ¿verdad? ¿Y cuál es el trabajo que hace el Señor Jesús en ese momento? ¿Cuál es el trabajo que el Señor le encomienda, el Padre le encomienda al Hijo? ¿Verdad? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en sombras de muerte, luz les resplandeció, luz les resplandeció. Esa es la palabra del Señor, que nosotros la conocemos a través de la alabanza, y es tan preciosa la función de la alabanza, ¿verdad? Que nos permite recibir del Padre eso que es una palabra del Señor. Cuando discernimos la alabanza, cuando la discernimos y la ponemos en su real contexto, la palabra es preciosa porque se expresa a través de la alabanza. Y eso es lo que hemos podido observar y lo pudimos vivir, ¿verdad? Cuando alabamos al Señor. Entonces, el trabajo del que hace la alabanza es un trabajo precioso porque es un trabajo de una comunión muy preciosa con el Señor. Para nosotros, el hecho de que el Señor nos esté manifestando cuál es el sentir del corazón, se convierte en una revelación de un misterio prácticamente para nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor está trabajando en función de algo que Él quería que se hiciera, ¿sí? Quería desde antes, desde Abraham, cuando Él manifestó que Abraham sería padre de muchas naciones, ¿verdad? Y que eso se le contaría por fe. Y eso fue antes del pacto con Abraham, antes de que el Señor le pidiera a Abraham que se circuncidara para ese pacto que iba a hacer con él. Ya en Abraham, ¿verdad? Habíamos sido incluidos todos en la simiente del Hijo de Dios, para que se cumpliese esa promesa del Señor que él le había hecho a Abraham. En 1 Corintios 1:18 el Señor nos muestra y nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está haciendo un trabajo para el Padre, ¿verdad? A Él se le encomienda una obra. Y en el desarrollo de esa obra aparece lo que es el cuerpo de Cristo.
¿quiénes somos nosotros? Para poder responder a la pregunta de ¿qué es la iglesia? Entonces, a raíz de lo que el Señor está haciendo, se hace una obra por parte del Señor. Cuando nosotros vemos el desarrollo del Antiguo Testamento, ayer comentaba precisamente creo que fue con mi hermana Gladys, estaba mi hermana Gladys y Lena, y les decía yo, es que en el Antiguo Testamento uno puede ver prácticamente el Evangelio del Señor desarrollándose en cada uno de los elementos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento a uno aparentemente le parece como muy duro, le parece como algo histórico, ¿verdad? Pero eso en realidad el Antiguo Testamento ya expresaba el Evangelio del Señor, ese Evangelio de la gracia, ese Evangelio del amor, ese Evangelio que el Señor nos manifiesta en el Nuevo Testamento, ya se podía ver, pero estaba la ley. Y la ley le coloca a uno como un velo, porque la ley le va diciendo a uno las cosas, haga esto, haga aquello, y si no lo hace, aquí está la pena, aquí está el castigo, aquí está, ¿verdad? Sí, la ley era así, era dura, y eso hace que el Antiguo Testamento pareciese ser muy duro, muy duro, ¿verdad? Y que fuese como una tabla de leyes que había que cumplir, pero en el Antiguo Testamento ya se perfila lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo viene y Él se hace partícipe de la historia, cuando se convierte en hombre, ¿verdad? Y hace todo ese proceso que como hombre le corresponde al desarrollar, que es su obra en la tierra, Él parte en dos la historia, dice, la ley no es abolida, pero de ahora en adelante vamos a vivir bajo un nuevo pacto, un nuevo testamento, ¿verdad? Para que haya Nuevo Testamento tiene que haber muerte. Dice la palabra que tiene que haber muerte, ¿por qué? Para que se cumpla el testamento, para que se reciba lo que el testamento dice. Y en el Nuevo Testamento nosotros lo que recibimos es una herencia, ¿verdad? Como cuerpo. Entonces, acá lo que me muestra la palabra en Corintios 1:18, dice que el Señor, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y ahí empieza un proceso para nosotros poder ver lo que es la palabra del Señor y lo que es la obra del Señor. En Filipenses 2:5, en Filipenses 2:5, se nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y aquí de qué nos está hablando? Aquí nos está hablando de la encarnación, ¿verdad? Porque Él dejó de ser para convertirse en hombre. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el Señor se encarna como hombre, vive como hombre, estando en la condición de hombre, ¿verdad? Una condición que Él adquiere por su despojamiento de su divinidad, aunque siguió siendo Dios, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el Señor muere, Él derrama su sangre por nosotros. En ese despojamiento del Señor, de su divinidad, ¿verdad? Él sufre
como hombre y vive como hombre la muerte que nosotros no merecemos. Ahí ocurre algo muy precioso, que es la redención. Nosotros hemos sido redimidos del pecado. ¿Qué significa ser redimidos del pecado? Si hay pecado, la paga tiene que ser muerte. Pero Él, ¿verdad? Él nos compra y paga el alto precio. Paga el alto precio. Y el alto precio por nosotros es la muerte del Señor, para que Él cumpla la justicia de Dios. Dice que Dios, queriéndonos salvar a nosotros, no nos deja desprotegidos y nos regala a su Hijo. Habiéndonos Él dado a su Hijo para que se cumpla la justicia de Dios, porque la justicia de Dios tiene que cumplirse. Si hay pecado, tiene que haber muerte, ¿verdad? Para que se cumpla la justicia de Dios, Dios nos regala a su Hijo para que en Él, no para que Él, sino para que en Él se cumpla la justicia del Padre, ¿verdad? Y Él paga por nosotros. Como Él ha pagado por nosotros, nosotros somos adquiridos a precio de sangre por el Señor, ¿verdad? Y de esa manera es que nosotros, por eso se dice que el Evangelio se recibe y la salvación se recibe por gracia, porque nosotros no hemos pagado por nuestros pecados. El que pagó fue el Señor por nosotros. Redimidos nosotros del pecado, ¿verdad? La paga del pecado ya se ha dado. Entonces, dice que al final dice en el 11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y si nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, recibimos de gracia la salvación, ¿verdad? La salvación. Entonces nosotros hemos recibido una gracia que no merecíamos, porque somos pecadores. Dice la palabra que Adán es el primer hombre, pero que Jesucristo es el postrer Adán, ¿verdad? Entonces en el Señor Jesucristo, como hombre, se cumple la justicia de Dios. Leamos en Colosenses 1:24. Y ahí se empieza a perfilar entonces ya lo que nosotros somos. Y la respuesta es, para el Señor, ¿qué somos nosotros? Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, el Señor no padeció en balde, porque Él tenía una obra que hacer. ¿Cuál era la obra que el Señor estaba haciendo? Edificar un cuerpo, ¿verdad? De la cual Él es la cabeza. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El Señor sufrió una muerte y muerte de cruz. Se hizo maldito por nosotros. Por eso es que la simbología de la cruz para nosotros es maldición, ¿verdad? Por eso es que no nos colocamos bajo la cruz. Por eso es que no damos testimonio a los demás diciendo yo soy cristiano y mostramos una cruz, porque el que está bajo la cruz está bajo maldición. Y el que se hizo maldición por nosotros,
y murió de una vez por todas por nosotros fue el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor sufre esa muerte, ¿verdad? Porque hay una obra que hacer, una obra, y esa obra es una obra constante en el tiempo hasta que Él, ¿verdad? En su autoridad determina el tiempo en el cual esa obra ha de ser terminada. Nos colocamos entonces en una posición donde ya no somos unas personas que solamente hemos creído en el Señor, sino que además en nosotros, ¿verdad? Como los que hemos sido salvos, los que hemos recibido al Señor por fe, hemos creído en Él, hemos recibido de Él la luz y la vida que Él nos da. Por esa obra que el Señor está haciendo, ahora nos constituimos en su cuerpo. Y aquí dice que su cuerpo es la iglesia. En ese sentir, en Efesios 1:21, con este tema de la iglesia, pues es tan profundo y es tan extenso que toca repasar muchos versículos para poder no colocarlo como palabras de uno, sino que sea atendiendo pues lo que la palabra está diciendo, ¿verdad? Efesios 1:21. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, primero, el Señor es la cabeza de la iglesia y la iglesia, segundo, la iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia es el cuerpo del Señor. Eso es muy importante tenerlo claro, porque a veces nos piden razón de lo que nosotros somos, o de lo que nosotros hacemos, o de la forma como nos reunimos, o de la forma de cómo tenemos la comunión. Hoy en día es común escuchar en medio de la religiosidad, en medio de todo lo que es el denominacionalismo, preguntar acerca de por qué un grupo tan pequeño. Si nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Siempre se habla de la iglesia local, de la iglesia como grupos de personas que se reunían en diferentes sitios. Para nosotros es importante tener claro que nosotros somos una manifestación de la voluntad del Señor, para no trastabillar, no dudar de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y es por eso que el Señor me puso repasar esos temas, repasar ese tema, para poder decir con fe y con tranquilidad, oiga, el hecho de que nosotros seamos un grupo pequeño no significa que la palabra del Señor no se esté cumpliendo, ¿verdad? Porque a veces se manifiesta que el hecho de que seamos
pocos inhibe el desarrollo del Espíritu Santo en medio de nosotros, porque dice que donde está el Espíritu Santo se desarrollarán dones y se harán muchas manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Algunos dudan que, por ejemplo, cuando están reunidos 2 o 3 personas, allí se puedan manifestar los dones del Espíritu Santo. Y uno tiene que preguntarse, oiga, pero ¿por qué no se puede manifestar el Espíritu si el Espíritu es soberano en su obrar? ¿Sí? ¿Por qué tiene que haber una gran multitud de personas para poder manifestarse el obrar del Espíritu Santo? ¿Sí? Eso es algo que todos, ¿verdad? Todos debemos tener como bien presente para cuando se nos pida razón de qué es lo que somos nosotros. Entonces la manifestación de la voluntad del Señor se da en que Cristo quiere tener un cuerpo y necesita ese cuerpo para manifestar, para seguir manifestando la obra de Él, ¿verdad? Cuando el Señor parte, Él manifiesta que va a dejar a su Espíritu. A este Consolador os dejo, ¿verdad? Como una manifestación sensible de su amor por nosotros. Y esa sensibilidad se manifiesta a través del Espíritu Santo. El Señor nos enseña, ya sea por doctrina, por palabra, pero también el Señor recurre al ejemplo, ¿verdad? Y en el ejemplo que nosotros tenemos para la manifestación de la iglesia es todo lo que encontramos en Hechos. Y vamos a empezar a mirar en Hechos 2:47 el testimonio que nos da el Señor para poderse manifestar Él en medio de nosotros. Hechos 2:47. Es allí donde por primera vez se menciona la palabra iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué está ocurriendo en esos momentos? ¿Qué está ocurriendo en esos momentos? Dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos implica que los espíritus, ¿verdad?, estaban en un solo sentir. Los espíritus de las personas que estaban allí vino un solo sentir. Y por eso que estaban unánimes y estaban juntos, ¿verdad? No estaban allí reunidos, sino que ya hay algo más que manifiesta el Espíritu aquí. No solamente hay una reunión de personas allí, sino que esas personas estaban unánimes y estaban juntos. Unánimes juntos. Y allí se presenta entonces el Espíritu Santo. Y cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, hay una ministración, ¿verdad?, que se llama ministración del Espíritu Santo. Y en esa ministración del Espíritu Santo fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaban, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo allí. ¿Dónde aparece esto? Esto que está ocurriendo en Hechos 2:47, esa manifestación del Espíritu Santo ya había sido expresada como una profecía en Joel, ¿verdad? En Joel 2:28 ya se había manifestado que esto iba a ocurrir. Joel 2:28. Y le pusieron como título allí la sociedad bíblica, derramamiento del Espíritu de Dios. Joel 2:28.
Son dos hojitas, dos, tres hojitas, Joel. Pero tan importante lo que dijo Joel. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En aquellos días, o sea, un día futuro, ¿verdad? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Últimamente hemos visto muchas lunas de sangre, ¿verdad? Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. O sea, ¿de qué está hablando Joel aquí? Porque se supone que si estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se nace judío y tú eres del pueblo del Señor. ¿Cierto? Pero dice aquí Joel, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces Joel ya prefiguraba lo que era y lo que iba a ser este día de Pentecostés. ¿Cuándo se escribió Joel? Joel se escribió 830, 850 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la profecía de Joel para anunciarnos, ¿verdad?, que este día de Pentecostés iba a tener suceso en Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces, en Hechos 2, el contexto de Hechos 2 es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la congregación de los que estaban allí. Hechos 2 es una manifestación gloriosa de la obra del Señor. ¿Cuándo ocurre esto? Eso ocurre inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hacemos una panorámica de lo que ocurrió en la muerte de nuestro Señor, los apóstoles están desparramados, están acongojados porque ha partido el Señor y ellos se sienten como las ovejas sin el pastor. Y ocurre ese hecho tan prodigioso que es el hecho de que Pedro, ¿verdad?, después de haber negado al Señor, después de sufrir ese hecho que para él tuvo que ser bien triste, bien complicado, ¿verdad?, de haber negado al Señor delante de todos los que estaban allí, Pedro toma la palabra y él empieza a exhortar a los hermanos que estaban reunidos allí, ¿verdad?, y hace el discurso de Pedro. En esa circunstancia, ¿verdad?, se encuentran los hermanos unidos en espíritu, y dice en Hechos 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor. El Señor era el que añadía a la iglesia. ¿Sí? Entonces, no fue. ¿Quién es el fundador de la iglesia? ¿Verdad? El Señor Jesucristo. La iglesia no podemos decir que está sobre Pedro, no podemos decir que está sobre Pablo, la iglesia no está sobre Juan. ¿Sí? Sí se hace un trabajo, que es un trabajo colaborativo entre todos, pero la iglesia, la roca sobre la cual se edifica la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Eso, ¿verdad?, como una provisión del Señor, para que nosotros podamos, ¿verdad?, podamos tener ese recordatorio siempre en nuestro corazón.
Oiga, ¿quién fue el que pagó por nosotros el alto precio? ¿Quién es el que está haciendo la obra? ¿Sí? Entonces en Hechos estaba el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu, no dice allí el Espíritu Santo está haciendo la obra la está haciendo el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 6, 20, dice en 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ha sido, los cuales son de Dios, ha sido comprado por alto precio. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos en la carne, en el espíritu, ya somos hijos de Dios. Cuando nosotros hablábamos en la reunión pasada acerca de la iglesia, acerca de lo que era el desarrollo de la obra del Señor en medio de nosotros, encontrábamos con un personaje que era perseguidor de la iglesia. Saulo camino de Damasco. Saulo pidiendo carta para seguir persiguiendo, seguir sacando a los creyentes de sus casas, golpeándolos, matándolos. Ese es el Saulo que se nos presenta en Hechos, al comienzo de Hechos. ¿Por qué traigo a colación otra vez a Saulo? Porque así Saulo haya escrito todas las epístolas que escribió en el Nuevo Testamento, sobre Saulo no recae la responsabilidad de ser él el que edifique la iglesia. Cuando Saulo dice, va camino Saulo de Damasco, va Saulo montado en su caballo, ¿verdad? Con toda la prepotencia de Saulo, porque él era el que perseguía a la iglesia, él era el que tenía el poder para sacarlos, arrastrarlos y llevarlos a la cárcel. Saulo es derribado. Y cuando él es derribado, él recibe luz de nuestro Señor. Entonces decíamos de Saulo, ¿verdad? Educado en la mejor escuela de ese momento, en la escuela de Gamaliel, destilando odio por los cristianos, persiguiendo aquel camino que él perseguía, es derribado por el Señor. Y en ese momento, ¿verdad? En ese momento, Saulo recibe luz sobre un conocimiento que él tenía acerca de las Escrituras, porque lo que se estudiaba en la escuela de Gamaliel eran las Escrituras. ¿Qué ocurre en ese momento? Al ser él derribado allí de su caballo, ¿verdad? Todo su mundo se le acaba. Y Saulo puede recibir la luz del Señor para poder hacer lo que es la obra que él desarrolla en medio de nosotros. El apóstol Pablo, el último como un abortivo, ¿verdad? Recibe del Señor el ministerio del apostolado. En Hechos 2, y en todo Hechos, ¿sí? Ayer que estábamos leyendo el libro de la escuela normal del hermano Ni, encontramos todo lo que es el fundamento de la iglesia. ¿Qué encontramos allí? Pues allí encontramos a los apóstoles, ¿verdad? Encontramos todo el desarrollo de la iglesia y de las iglesias. Hay un contexto en el cual el Señor nos hace partícipes de su obra. Cuando en Hechos se nos manifiesta la voluntad del Señor de constituir la iglesia, se empieza a hacer un desarrollo. Y ese desarrollo implica
que tiene que haber una coordinación. Mucha gente confunde la iglesia con el edificio. Cuando se mira la etimología de la palabra iglesia, ¿sí?, no habla de ningún edificio. En la etimología misma de la palabra, en el origen de la palabra, ¿verdad?, está en el latín, pero del latín fue tomada del griego, ¿sí?, y dice la eclesia. Y cuando habla de la eclesia, ¿verdad?, nos está hablando de un grupo de personas. Y a ese grupo de personas, que es la iglesia, ¿verdad?, se empieza a denominar a aquellos que han sido llamados fuera de. Entonces nosotros como iglesia somos una comunión de personas que hemos sido llamados por el Señor para participar. Pero además de eso nos hemos sido llamados para participar, pero también para apartarnos, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Para nosotros, ¿qué implica? ¿Qué implica ser la iglesia? La iglesia es la continuidad de la obra del Señor, ¿verdad? La función para nosotros la podemos encontrar cuando vemos en Efesios 5:11, ¿verdad?, que allí se determinan unas cosas que la iglesia tiene que desarrollar. En Efesios 5:11 nos dice Efesios pero antes desde el 8, vamos a leer desde el 8. Bueno, en el 7, dice, no seáis pues participantes con ellos. Aquí nos está advirtiendo pues que nosotros como iglesia estamos apartados, ¿verdad? Era lo que venía diciendo. Estamos apartados, hemos sido llamados a ser una congregación de personas apartadas, ¿verdad? Llamados fuera de, entonces apartado de. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz es un mandamiento para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesias tenemos una función como iglesia. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, tenemos que discernir, ¿verdad?, las cosas que son agradables al Señor. Y esa es otra función que el Señor nos da a nosotros. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces tenemos en nuestro andar una funcionalidad, y esa funcionalidad nos la da es nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la principal obra de la iglesia? No participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y las obras de las tinieblas se manifiestan por el pecado. Por el pecado. O sea, no hacernos partícipes del pecado, ¿verdad?, es una labor que tenemos como iglesia. Pero además de eso tenemos que reprenderlas, ¿verdad? Y esa reprensión no es en la carne. Esa reprensión tiene un principio espiritual, ¿verdad? Y es por eso que en la reunión de la iglesia, en la comunión de la iglesia, se establecen unas reuniones. En la reunión de oración, por ejemplo, por eso es tan importante la reunión de oración en la iglesia, porque es que la reunión de oración es una labor espiritual, eminentemente espiritual, ¿verdad? En esa labor, las hermanas que se reúnen para desarrollar esa labor, es una labor primordial de la iglesia, reprender las obras del enemigo,
de las tinieblas. Y por eso es tan importante esa reunión y por eso a veces es tan atacada, ¿verdad? Porque allí llegan los hermanos con sus necesidades, llegan los hermanos con todas las necesidades y con todas la carga que les pone el enemigo sobre ellos. Y allí es donde empieza la batalla espiritual para desprender, para quitar esas cargas, para que la carga del Señor se haga suave y ligera. Esa es una labor que hace la reunión de oración. En 1 Timoteo 5, 17 y 18 encontramos 5, 17, 18. Encontramos dentro de la iglesia personas que van a tener una labor de gobierno. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces, dentro de la funcionalidad de la iglesia se necesita que haya una autoridad, ¿verdad? Pero esa autoridad no puede ser impuesta. Esa autoridad tiene que ser reconocida, ¿verdad? ¿Y por quién tiene que ser reconocida esa autoridad? Y esa autoridad no es, entonces ayer leíamos en el texto que estábamos leyendo, que no era una autoridad por el cargo que se desarrollara, sino que era una autoridad delegada por el Espíritu en la persona, ¿verdad? Y reconocida por la iglesia, Entonces, hay unos ancianos, hay unos pastores, hay unos maestros, ¿verdad? Y estos ancianos, esos maestros, son reconocidos por la iglesia y su principal función no está en el cargo, sino en el servirle al Señor, ¿verdad? En el servirle al Señor. O sea, una persona que trabaja por salario no es lo mismo que una persona que trabaja con la motivación de estar reconociendo una obra del Señor y hacerse partícipe de la obra del Señor. Entonces, el anciano del que nos está hablando acá no es el anciano que ocupa un cargo y recibe algo en contraprestación, sino la persona que se dispone para la obra del Señor, que es reconocida por la iglesia y que por lo tanto la iglesia lo encarga de, ¿verdad? Lo encarga de. Esa es función también dentro de la iglesia, reconocer a los hermanos, porque veíamos que ya en la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Que es la primera iglesia que se establece, ¿sí? El encargo viene del desarrollo de la función de ellos, ¿verdad? De la entrega de ellos, de las actividades que ellos llevaban a cabo y que ellos las reciben del Señor y no por encargo, ¿verdad? Cuando el Señor va allá y va camino, por aquel camino donde se va encontrando con los apóstoles y se encuentra con Andrés, y Andrés va y le dice a Pedro, ¿verdad? Y Pedro trae a Juan, oiga, le vamos a dar un cargo aquí en la iglesia. Y ese cargo va a tener un reconocimiento, ¿verdad? No, el Señor los llama a ellos, ¿verdad? Los encuentra en su labor y les dice, síganme, ¿verdad? ¿Qué les dice Andrés a Pedro? Aquí está el Cristo, aquí está el ungido, aquí está el primer apóstol que nos envía Dios, ¿verdad? Y ellos reconocen en el Señor, reconocen, ven, ¿verdad? Y pueden recibir del Señor que Él tiene una autoridad, ¿sí? Entonces, cuando a Él le dicen el Cristo, no es porque ellos quieran hacerlo, es porque perciben de Él una autoridad, ¿verdad? El Señor Jesucristo, en su preconocimiento de las cosas, los llama a ellos y los va reconociendo como una autoridad dentro de la iglesia. Entonces, el hecho de que los hermanos estén allí implica que hay un reconocimiento para ellos y no es que se les esté delegando una autoridad por un puesto. En Primera de Pedro,
Dice en el 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para cualquier cosa? No. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Cuando uno le hablaban de la iglesia anteriormente, uno decía, ya está. Y señalaba uno el templo, ¿verdad? Entonces uno confundía la iglesia con el templo. Pero la iglesia no es el templo. La iglesia son las personas que estamos dentro, ¿verdad? Las personas que estamos dentro. Eso somos nosotros, la iglesia. La iglesia, manifestación preciosa del amor del Señor. Cuando en Génesis, ¿verdad?, se nos dice, oiga, del costado del Señor salió Eva, ¿verdad? Ya se prefiguraba allí lo que era la iglesia. La iglesia como la amada del Señor. Cuando el Señor muere en la cruz y el soldado, cumpliendo con su deber, verifica que si está muerto o no está muerto, le clava la lanza en el costado, ¿verdad? Y de allí sale agua y sangre. De allí es, del corazón del mismo del Señor, es que surge la iglesia, porque allí es donde nace para nosotros, ¿verdad? Para nosotros ocurre algo que es precioso, que es que el Señor rompe, ¿verdad? Cuando el Señor muere, en el templo ocurre algo precioso, que es que hay un temblor, y en el medio de ese temblor, el velo que estaba allí, ¿verdad?, se rompe, pero es también tipología de el rompimiento porque como hombre el Señor cumplió, y ocurre algo precioso, que es la resurrección, y con la resurrección la ascensión del Señor. Como hombre, Él nos reconcilia con el Padre. Nosotros estábamos separados del Padre. Había una pared intermedia allí, que era la pared de separación que había ahí, ¿verdad? Porque había ocurrido el pecado en Adán. Pero en el Señor recibimos la redención, ¿verdad? Se cumple la justicia del Señor y la humanidad es acepta de nuevo delante de Dios. Entonces se rompe la pared de separación que había, y por eso que ocurrió allí, nosotros, los gentiles, ¿verdad?, podemos entrar dentro del pueblo del Señor. Y ahí es donde nace la iglesia. Ahí es donde nace la iglesia, ¿verdad? Para que se cumpla ya lo que se le había prometido a Abraham. La iglesia, cuando nace, entonces, viendo lo que ocurre en Hechos, nosotros ya podemos, conociendo los hechos de los apóstoles, poder ver que allí hay una organización, ¿verdad? Que la iglesia como tal, cuando los hermanos hablan de la iglesia, no se refieren a una organización con una estructura, sino que se refiere a las ciudades donde los hermanos han sido
rescatados y creen en el Señor. Y entonces el apóstol y el hermano Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:1, nos muestra, por ejemplo, cómo es ese mover del Espíritu allí. En primera de Pedro 1:1, el apóstol dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, o sea, ya son creyentes, ¿verdad? Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces ya allí están tipificada lo que es la iglesia, pero no nos habla de una iglesia específica, sino la iglesia que está en el Ponto, que es una zona, en Galacia, que es toda una región, en Asia y Bitinia. O sea, nos habla de creyentes que están distribuidos por toda esa región. En Filipenses 1:1, Pablo nos muestra allí, cuando nos dice: Pablo y Timoteo, los siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y ya allí nos muestra con los obispos y los diáconos, ¿verdad? Hay una iglesia que se encuentra en la localidad de Filipo, y esa iglesia que está en la localidad de Filipo ya ha tenido un desarrollo. ¿Qué pasaba en los viajes misioneros? Los apóstoles, por el encargo del Señor, en Antioquía, principalmente Pablo, ¿verdad? Pablo se encuentra en la ciudad de Antioquía y por dispensación del Espíritu Santo, recibe la orden de que él parta. Pero antes de eso, está reunida la iglesia en Antioquía y el Espíritu Santo les ministra a los que están ahí reunidos, y el Espíritu Santo reconoce a través de los hermanos que allí hay unas personas que van a desarrollar una función específica, ¿verdad? Entonces, aquí se nos muestra que están los obispos y los diáconos. Esos mismos obispos que están aquí en Filipos, en la ciudad de Antioquía, se encontraban reunidos. Por dispensación del Espíritu Santo, ellos reciben el hecho de que Pablo y Bernabé cumplan una función específica. Entonces, esa función específica no es una función local, porque fíjense que ellos son nombrados como apóstoles por el Espíritu Santo para ir a desempeñar una función en otra región. Entonces, está la dispensación del Espíritu para la constitución de las iglesias locales. La primera iglesia local que se funda es la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén, ahí están los apóstoles reunidos y empieza la persecución de Pablo. Eso lleva a que los hermanos se dispersen y alcancen una mayor amplitud en la región. En Antioquía ocurre esto, que es la administración del Espíritu para enviar a Pablo y Bernabé a una función que ya no es local. Entonces, la localidad como tal, y en la localidad se establece el apostolado para poder ser enviados fuera de la localidad. Hay una función de la iglesia que es local y hay una función de la iglesia que es extralocal, ¿verdad? Las iglesias locales son el fundamento de la obra del Señor. Por eso es que encontramos las epístolas a Colosas, las epístolas a Éfesos, la epístola a los Romanos, la epístola a Corinto, ¿verdad? La de Tesalónica, que dicen que se perdió. Entonces, los hermanos como Pedro, ¿verdad?, le escriben a iglesias locales que se encuentran ubicadas ya sea en una sola ciudad o a diferentes tipos de iglesias. Entonces, la diferencia que se hace en la palabra es entre iglesias y regiones donde se encuentran ubicadas varias iglesias. Entonces nos habla de la iglesia local y de las iglesias, ¿verdad?
¿Cuál es la labor que hace la iglesia entonces? Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Reprender a las potestades, pero otra de las principales labores que hace la iglesia local es manifestar a través del cuerpo, dispensar el amor que el Señor nos ha manifestado a nosotros. Y eso se hace a través del testimonio. Y es una obra que es preciosa para el Espíritu Santo, porque es el reconocimiento del amor del Señor en cada uno de nosotros. La iglesia como local, así como estamos reunidos aquí en este sitio pequeño, ¿verdad? Un poco estrecho, pero calientico, ¿verdad? Calientico. Es la dispensación que hace el Señor en sus tiempos, de mover la nube, de poderse manifestar con tranquilidad, porque no es en cualquier parte que se pueda hacer eso, porque los hermanos pueden incomodarse, pueden no sentirse a gusto, pueden decir, oiga, esto no es del Señor. Entonces, cuando las cosas se reciben con tranquilidad, como uno puede percibir que en ese momento se está recibiendo, uno dice, hay una administración del Espíritu Santo que está permitiendo que ese gozo, ese amor del Señor se siga manifestando, así sea en estrechez o en amplitud, ¿verdad? Para manifestar lo que decía el hermano Pablo. Si estoy estrecho, estoy contento porque estoy gozoso en el Señor, y en abundancia también puedo ver el amor del Señor. Entonces quería traer como a colación esto de lo que es la iglesia, para poder ver el movimiento que hace el Señor en el entorno nuestro, ¿verdad? Que el Señor quiere que crezcamos, está en la voluntad del Señor que pueda haber más personas que puedan recibir de parte de Él lo que el Señor quiere manifestar, ¿verdad? El poder recibir por la palabra, el creer que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, que Él en su muerte ha pagado por nosotros el alto precio, ¿verdad? Que cuando Él murió, en ese momento había un decreto de muerte contra nosotros, pero Él le quitó el poder a ese decreto de muerte que había contra nosotros, ¿verdad? La muerte tiene poder porque el aguijón de la muerte es el pecado, pero el Señor quitó el pecado de nosotros y la muerte ya no tiene más poder sobre nosotros, ¿verdad? Echamos mano de la salvación, del perdón de pecados. Tenemos que seguir echando mano de todas las provisiones que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? La resurrección, la ascensión, ¿verdad? El estar nosotros en los lugares más celestiales más altos, para poder echar mano de eso, ¿verdad? Está el enemigo que está acucioso ahí, queriendo, ¿verdad?, atosigarnos, queriéndonos aplanchar, aplastar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esto que el Señor nos pone en nuestro corazón. Oiga, ya nosotros estamos sentados junto con el Hijo al lado derecho del trono de gloria, ¿verdad?, en los lugares celestiales, para que recibamos eso en nuestro corazón y lo podamos aplicar y lo podamos tener como una salvaguarda para nosotros. Es la bendición del Señor que el Señor ha colocado en este momento, ¿verdad? Hay muchos versos que de pronto hubiera querido citar, pero el tiempo. Una de las obras principales que el enemigo quiere hacer es quitar al Señor como cabeza de la iglesia. Y viene desarrollando en el mundo, a través del Estado y a través de los gobiernos, viene desarrollando una cantidad de legislación. Nosotros teníamos la duda, oiga, ¿será que podemos hacer la reunión? ¿Será que si los vecinos llaman allá a la administración y vienen y, oiga, no, tienen que cerrar esto porque tienen que salirse de aquí porque eso no está permitido, porque la norma, el manual de convivencia, porque el reglamento, ¿cierto? Y uno le haya hasta razón en la practicidad de las cosas, uno le haya razón a esas cosas. Sí, claro, está la persona bullanguera que coge y prende el equipo de sonido a todo volumen, y está el que arma la pelea y el que, ¿cierto?, la discordia, y por eso se tienen que establecer unas reglas dentro de, ¿verdad? Y nosotros teníamos la duda, oiga, ¿será que sí se puede hacer? ¿Será que no vienen a molestar? Y así como tenemos esta circunstancia acá, la norma legal
¿verdad? Ya quiere, pero lo quiere hacer a través de otro trasfondo, de cumplir con la ley. Entonces ponen la ley, legislan, ¿verdad? No, todos como somos cristianos, pues tenemos que cumplir con la ley. Pero cumplir con la ley implica que en términos reales, ¿verdad? Se está quitando la cabeza que es el Señor Jesucristo para colocar el Estado como el que regula la iglesia. En los Estados Unidos es normal que el pastor tiene que enviarle el sermón antes de poderlo hacer para que lo autoricen y para que lo controlen y verifiquen, ¿sí? Y verifiquen, ¿sí? Ya ha habido casos de demandas de esa circunstancia. Aquí en Colombia el tema va un poquito más lento, pero va, ¿cierto? Entonces las iglesias tienen que estar debidamente constituidas, tienen que atenerse a la ley, ¿verdad? Para poder funcionar, ¿sí? Eso es establecer el edificio, la parte estructural. ¿Para qué? Para que establecido ese edificio, establecido sobre normas legales, entonces la iglesia quite ya el poder del Espíritu Santo moviéndose como se mueve en medio de la iglesia para delegar en unos cargos la responsabilidad de la iglesia. Entonces ya no es porque el Espíritu Santo reconozca la autoridad de las personas que están allí y los nombre, sino que a través de unas estructuras legales, ¿verdad?, se puedan establecer unos parámetros para que funcionen las iglesias. El tema es, entonces, ¿uno cumple con la ley o cumple con la palabra? ¿Verdad? Y yo creo que la preeminencia está en la palabra.